Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del versículo 1 voy a leer. Así dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta el versículo 16 he leído. Anoche nosotros hemos compartido primero de Juan capítulo 1 y 2. Porque mucha gente, después de haber escuchado el Evangelio,
que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Pero cuando se encuentra primero de Juan capítulo 1, el versículo 8, está confundido. Por eso vamos a repasar, porque creo que anoche alguno no estaba escuchando, ¿no? Entonces, vamos a ver esta palabra primero de Juan, capítulo 1, el versículo 3. Ya voy a leer de primero. Primera de Juan es después de segunda de Pedro. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir que el apóstol Juan estaba hablando que nosotros hemos predicado el Evangelio a vosotros. Por eso espero que tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir que el objetivo de escribir esta carta para que tengan comunión con el grupo de apóstol Juan. Porque algunos grupos que se apartaron andaron en las oscuridades. Porque la gente está andando en la oscuridad después de ser salvo. Únicamente en sus corazones menospreciando la palabra de Dios. Cuando un justo menosprecia la palabra de Dios, no tienen respeto al Señor, entonces su corazón, ¿cómo funciona? Su corazón va a contaminar con el pensamiento humano. En aquel entonces, en su corazón, va a recibir la guía de Satanás y también va a contaminar con el pensamiento propio. En aquel entonces sí o sí va a quedarse en la oscuridad. Entonces, cuando andan en la oscuridad y cuando tienen pecado, este pecado no lleva al infierno, sino que este pecado que tiene después de recibir la salvación, eso es como una mancha y iniquidad entre los justos. Pero cuando confesión, entonces, ¿qué significa confesión? Reconociendo de lo que había andado en la oscuridad. Reconociendo que yo he menospreciado la palabra de Dios. Así es lo que está hablando, reconociendo de su maldad. Eso es confesión. No es que pidiendo perdón, es diferente que confesión. Por eso nosotros podemos leer poco más, como dice 4. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios no tiene nada de tinieblas ni la oscuridad. Por eso uno que anda en la luz, entonces se queda solamente la luz. Y luego
el versículo 6, como dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Significa que decimos que tenemos comunión con Dios. Una persona dice, yo estoy comunicando con Dios, estoy sirviendo a Dios, yo estoy andando con Dios, pero andando, practicando en las tinieblas, está mal ante Dios. Porque normalmente cuando uno que dice que yo estoy andando con Dios, comunicando con Dios, entonces en su vida también tiene que salir la luz. Pero se dice que yo estoy conversando bien con Dios, pero andando con el pecado, con las tinieblas, entonces no está bien ante Dios. Por eso, el objetivo de la salvación es que nosotros andemos con la palabra de Dios en la luz. Por eso mucha gente estaba teniendo duda, ¿no? Después de ser salvo, cuando dice que no tiene pecado, entonces ya nosotros podemos vivir libremente, así piensa, ¿no? Pero no es así, sino que nosotros tenemos que sujetar por la guía de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También Dios estableció a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Eso es lo que está diciendo el libro de Efesios. Por eso el apóstol Pablo no solamente estaba predicando el evangelio, sino también él estaba hablando acerca de el propósito de la existencia de la iglesia. Por eso esta mañana yo quiero compartir con el tema de eso. ¿Qué importancia tiene en la iglesia? Pero antes de tocar el tema de eso, vamos a terminar confesión, ¿no? El versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir que siempre en este libro, primera de Juan, está hablando unos con otros. Unos con otros. Estaba enfocando unos con otros. También amamos unos con otros. Así dice. Dos cosas, ¿no? Ya, comunicando unos con otros y también amando unos con otros. Es decir que ya Dios está en el cielo, pero la iglesia está en la tierra. Entre los salvos, ¿qué tipo de corazón tiene que llevar? También en el corazón de los salvos, ¿qué es lo que tiene que acumular? Leyendo varias veces este libro, primera de Juan, estaba hablando sobre mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Así dice el versículo, capítulo 2, el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasado y la luz verdadera ya alumbra. También el versículo 12 así dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, según esta palabra dice que ya había
limpiado, ya había perdonado, ya había quedado libre de nuestros pecados. Pero cuando uno que anda en las tinieblas, ¿cuándo anda? Cuando menosprecia la sangre de Jesucristo, cuando uno que pisotea la sangre de Jesucristo, anda en las tinieblas. En aquel entonces, para recuperar su corazón, para recuperar su vida, ¿cómo tiene que hacer? El versículo 8. Así dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Significa, cuando anda en las tinieblas, dice que no hay problema, yo no tengo pecado, ya Jesucristo perdonó todo. Y luego anda con el pecado, cuando anda en las tinieblas, está mal, así dice. Por eso el versículo 9, como dice, si confesamos nuestros pecados, este pecado que andando en las tinieblas, eso es. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, así dice. Significa que antes de confesar, de primero tiene que creer de que Jesucristo una sola vez para siempre había perdonado todos mis pecados. Incluye este pecado que está andando en las tinieblas. Después de ser salvo, mientras tanto que estaba andando con el pecado en las tinieblas, con este pecado también había perdonado. Por eso, más que confesión, crea que Jesucristo había perdonado una sola vez para siempre, para recuperar su corazón. Así dice. Por eso nosotros tenemos que creer en esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 1 de capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Significa que después de recibir la salvación, Dios tanto quiere que nosotros andemos en la luz. Es la verdad. Pero alguno, si comete, en aquel entonces tiene que creer que Jesucristo es nuestro abogado. Entonces, abogado, ¿qué trabajo tiene? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué es lo que va a trabajar abogado? Abogado va a defender toda la maldad de sospechoso ante juez. Entonces Jesucristo, siendo abogado, ¿cómo va a presentar ante Dios? Señor, este hombre algún momento está andando en las tinieblas, pero yo morí por el pecado de él. Ya había crucificado, había derramado. Mi mano es como tiene víctima que había clavado. También en mi rostro hay víctima de que había pegado de espino, de corona de espino. Ya nosotros tenemos que escuchar presentación de Jesucristo que estaba hablando ante Dios. Como dice, tal persona había cometido, pero yo había cancelado con mi vida, con mi sangre. Señor, solamente que vea mi sangre. Entonces Dios no quiere ver nuestra obra, sino que quiere ver solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, confesando. Y luego, ¿qué es lo que tiene que creer?
Señor, yo he cometido, estaba andando en las tinieblas, pero yo creo que este pecado también había perdonado. En aquel entonces ya nuestro Dios también puede aceptar, sí, algún momento estaba andando mal, pero mi hijo amado había cancelado. Ya. Por eso nosotros cuando creemos en esta palabra, recupera su corazón. Así dice. Ya, luego vamos a ver en esta palabra, como dice el versículo 25 de capítulo 2. ¿Ya? Capítulo 2, el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Significa que ya Dios nos dio la promesa que nos entregó la vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que podemos vivir eternamente en el reino de Dios. También como dice el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. El versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así dice. Sobre enseñanza de Dios, que Dios nos entregó el Espíritu Santo del Señor, unción, es decir, que como si fuera que recibido ungido de Dios. Entonces el Espíritu Santo del Señor nos entrega. Con este Espíritu Santo del Señor nosotros podemos aprovechar sobre la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, el día de hoy, cuando nosotros podemos recordarnos esta palabra, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aunque algún momento andando mal, algún momento estaba andando en las tinieblas, pero el día de hoy, confesando que sí, Señor, había andado mal, pero yo creo que Dios no va a recordarse de mis pecados. Yo soy justo, santo y perfecto. Teniendo ese corazón, otra vez va a renovar su corazón para que Dios trabaje en nuestra vida. Eso es. Pero nosotros siempre tenemos que aprovechar esta bendición, porque una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, cuando uno fue justificado, santificado y perfecto, ya no se cambia su identidad. Identidad ya había renacido, ya había sido hijo de Dios. Aunque algún momento tiene error, tiene problema, pero Dios se trata a los salvos como sus hijos. Entonces, no se trata como enemigo. Enemigo es pecador, que había formado pecado, nunca había renacido. Eso es enemigo. Pero busquemos Hebreos capítulo 12,
Hebreos capítulo 12, el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo dice? Cuando se trata a los hijos, aunque algún momento estaba andando con el pecado, algún momento estaba andando en las tinieblas, pero azota a todo el que recibe por hijo. Significa que Dios se trata como hijo, por eso azota. ¿Azota qué significa? Azota. Con cuerda y se pega, eso es azota. Y algún país se dice chicotea, ¿no? Chicotea. Pero yo digo que golpea con martillo, ¿no? No, martillo, hoy con martillo ya se muere. Golpea con palo delgado ya, y le pega. Entonces, Dios, cuando se ve un hijo que había recibido la salvación, pero anda mal, entonces no va a meter al infierno directamente. ¿Por qué? Porque Dios ya intercambió por la vida de Jesucristo, comprando nuestra vida con el precio tan alto. Entonces, el precio alto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Significa que matando a su Hijo amado, comprando a nosotros con el precio de la sangre de Jesucristo. Entonces, ya, ustedes a veces compra algo material, ¿no? Como máquina. No sé muy bien cuánto vale este celular, ya había comprado. Entonces, si alguien paga como $700, entonces antes de pagar se calcula, esta máquina tiene valor de $700. Me parece que solamente vale $200. En aquel entonces, ¿va a comprar o no va a comprar? Yo pienso que no va a comprar ninguno. No, es caro, no. Cuando la gente está de acuerdo, ¿cuánto es? Es el $700. Ay, ¿de qué marca es? Máquina de marca de Samsung. Sí, Samsung, está bien. Entonces se paga así para comprar esta máquina que vale como $700. Dios valora de nuestro espíritu y alma, valorando bastante. Por eso Dios tenía que matar a su Hijo amado. Matando a su Hijo amado, comprando nuestra vida. Por eso, evaluando la vida de nosotros y la vida de Jesucristo, lo mismo. ¿Por qué? Pagando la sangre de Jesucristo, comprando a nosotros. Y siendo como su Hijo, adoptado, su Hijo. Entonces ya nosotros recibimos gran amor. Por eso, Dios, cuando puede ver nuestra maldad, nuestro error, no va a meter directamente al infierno. Algunos dicen que alguien después de recibir la salvación, si comete, ya pierde la salvación, así dice, ¿no? Entonces, mi pregunta es, cuando si pierde,
su salvación por su pecado. Está bien. ¿Cómo recupera? Sí, pidiendo perdón, entonces para recuperar la salvación. Entonces, quitando la salvación, otra si pide oración, entonces le da salvación otra vez. Y también cuando comete y quitando la salvación, otra vez pide oración y le da salvación. ¿Cuántas veces está pidiendo, dando, pidiendo, dando? No está jugando Dios. Dios no juega con nosotros. Solamente con esta palabra, como dice, cuando se ve nuestra vida que está andando mal, entonces le da disciplina. Disciplina es diferente que le da castigo eterno. ¿Es cierto o no? Castigo eterno es decir que metiendo su alma al infierno por causa de su pecado que había cometido después de recibir la salvación. Pero Dios no va a dar este castigo. Nosotros tenemos que recuperar, confiar en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. En aquel entonces, otra vez va a tener relación con Dios. Por eso, a mí me gusta esta palabra, ¿no? Azota a todo el que recibe por hijo. Por nuestra idea, ¿no? Cuando Dios le pega, azota, Dios odia. Dios se trata como enemigo, por eso azota. No, Dios le ama, por eso le azota, le pega, le da disciplina para corregir la vida de justo. Eso es. Por eso nosotros tenemos que creer que después de ser salvo, nuestra salvación permanece para siempre. No va a perder. Porque una vez había renacido como hijo de Dios, entonces va a permanecer como hijo de Dios. Amén. Es muy importante. Ya, volvamos donde nosotros leímos. Efesios capítulo, ¿dónde leímos? Capítulo 4. Ya. Está recordándose. Ya. Veamos esta palabra, como dice. El versículo 1. Yo pues, por eso en el Señor. Creo que apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta hacia la iglesia de Éfeso, en aquel entonces él estaba en la cárcel por medio de Jesucristo, porque en esa época, cuando predicaba el evangelio, y tal vez fue encarcelado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En esta mañana, ¿no? Me llama atención esta palabra, andéis. En esta, como en ese siglo, ¿cómo podemos cambiar? Andan. Andan como es digno de la vocación con que fueron llamados por Dios. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que andar? ¿Por qué Dios nos llamó? Eso es. El versículo 2. Con toda humildad. Número 1, ¿cómo? Humildad. Mansedumbre. También soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así dice. Soportaos. ¿Cuándo puede soportar? Soportar. Al ver característica de uno que está teniendo muy feo, ¿no? No sé muy bien característica de Pastor Juan que me está mal. Alguno al ver a mí, horrible. Al conversar con el Pastor Juan, que, terrible. Porque él grita contra mí, ya. No puedo conversar bien. Así dice, ¿no?
no escuché nada, pero alguno, digamos que si alguno piensa así, pero como dice, soportaos. No tiene que desmayar, sino que tiene que soportar, aguantar. En amor, así dice. Por eso, unos a los otros, en amor. La iglesia así tiene que surgir. Porque sin tener paciencia, sin tener mansedumbre, si no puede soportar, si no puede tener la humildad, entonces cualquier momento va a tener problema. ¿Con quién? Con este hombre ya yo no puedo congregar la iglesia. ¿Por qué? Ese hombre ya no escucha nada de mi palabra. Ese hombre ya me exhorta. Ese hombre ya y me grita. Oh, ese hombre no me ama. Esta mujer tiene problema de que su característica es muy feo, fuerte. Para formar la iglesia, para formar miembro del cuerpo de Jesucristo, cada uno tiene que tener estas cosas. Uno, humildad, mansedumbre, soportando con paciencia. Entonces, eso es. Porque al mirar la gente, ¿no? Entonces, ¿quién está de acuerdo que esta persona parecía que y como bondadoso, fiel y también como y excelente y que anda con la fe así? ¿Cuánta porcentaje de miembros de la iglesia existe? Averiguando porcentaje, creo que no alcanza como nivel alto. Cada uno entre los justos salvos piensa, dice que recibió la salvación, dice que está siendo como justo, pero me veía que no es nada. Su característica muy feo, ya su obra no tanto buena. Entonces, si alguien está teniendo prejuicio, razonamiento, también utilizando su idea y juzgando contra la gente, entonces se separe todo ya, separando como si fuera como arena de playa, ¿no? Todo se divide, todo uno. Pero teniendo mansedumbre, teniendo humildad, teniendo como paciencia para soportar. En aquel entonces podemos aceptar toda la gente, aceptando. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tanto quería formar la iglesia. Pero para formar la iglesia, sí o sí tiene que rescatar cada uno. ¿A quién? A los fieles, a los bondadosos, a los lindos. No, Dios, Jesucristo salva a los malditos, a los pecadores, a los que tienen características muy feas. Ya. No puede aceptar ninguna persona de tal persona. Por eso, salvando cada uno, metiendo en la iglesia, entre sí se veía que todo maldito. ¿Ya? Desde pastor, no tanto bueno. Ya, por la vista de ser humano, se veía que todo menos, como no alcanza de nivel. Por eso, alguna persona, ¿no? Tiene su propio prejuicio, entonces al llegar a la iglesia mirando, me parece que todos son feos. Me veía que, no tan fieles, No. Por eso nosotros tenemos que quitar nuestra vista propia, cambiando por la vista de Jesucristo. Al ver, sí,
Dios le amó, Dios le convocó, Dios le salvó. Dios utilizó la sangre de Jesucristo para rescatar tal persona. Porque cada uno es precioso. No solamente yo soy precioso ante Dios, no, sino también todos son preciosos. Así nosotros tenemos que considerar, aceptar. ¿Es cierto? Es cierto. Por eso nosotros podemos ver esta palabra como dice ya 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vínculo. Es decir que ya Dios había puesto un vínculo de paz a través del Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que guardar esto, unidad del Espíritu. Unidad. Ayer yo estaba mirando que un señor trabajador de la electricidad llegó a la iglesia. Porque cada mes estaba subiendo consumo de electricidad. Normalmente, ¿no? Nosotros pagábamos como menos que 100,000 pesos. 100,000 pesos es como uno de $160 al mes. Pero el mes anterior había pagado más de 200,000 pesos. ¡Wow! En el invierno consume mucho, así pensábamos, ¿no? Subió doble, 200,000, entonces calculando, ¿cuánto es? Casi $300. Pero en ese mes ya llegó una factura que debería pagar más de casi 300,000 pesos. ¡Wow! Entonces multiplica, ¿cuánto es? Como en dólares, casi $400. Entonces, casi $400 al mes, ¿cómo pagamos así? Por eso yo pensaba, ¿dónde está gastando? ¿Dónde? Pues un hermano ya llegó a la iglesia y me conversó, pastor, no es justo que pagamos así como $400 al mes, ya tenemos que investigar, analizar. Entonces yo le pedí, sí, hermano, averigüe. Ya averiguando toda parte, ¿no? Apagando y prendido de la llave de electricidad y medidor cómo está girando. Pi, 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 pi. ¿Dónde gira? Pi, 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 más. ¿Dónde? Investigando, dijo que ya alguna parte está teniendo problema. Y también, ¿cómo se dice? Calefactor que está consumiendo una máquina está muy mal. Entonces, inmediatamente nosotros hemos botado al basurero eso. No debería usar eso. Ya tenemos que aguantar frío, ¿no? Tenemos que botar. Botando uno y luego, ayer ya llegó un electricista especial, como arreglando todo cable y también poniendo llave, etcétera. Creo que próximo mes va a alcanzar uno de como manteniendo 100,000 pesos, ¿no? Así menos que 100,000 pesos, así debería llegar. Significa que yo no puedo averiguar toda parte, pero siendo como miembro de la iglesia, como si fuera su casa, estaba investigando, estaba trabajando. Entonces, ¿de dónde venía este corazón? ¿De dónde venía? Eso es el corazón que Dios había metido en el corazón de un hermano. Entonces la iglesia así funciona. Porque nuestra iglesia no por
mandamiento ni de la ley, sino que Dios estaba trabajando en el corazón de un hermano, una hermana. Cada semana nosotros estamos utilizando dinero para transmitir la predicación de Pastor Usoba por canal de televisión de NE. Cada mes estamos pagando. Entonces, este gasto así también está cubriendo a algunos hermanos, y también algunos hermanos están apoyando en la iglesia. Es decir, que Dios estaba poniendo un vínculo por medio del Espíritu Santo del Señor. Vínculo, es decir, teniendo como un vínculo para que se sienten como un cuerpo, como si fuera su casa. La iglesia es mi casa. Así se siente. En aquel entonces puede trabajar, puede observar, puede dar consejo y puede solucionar. Así es. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo este deseo. ¿Cuál es? Después de salvar a los hermanos, no solamente les da salvación, sino también todos los hermanos que sean unidos, que sean miembros del cuerpo de Jesucristo, que tengan mismo corazón. Por eso, como dice en esta palabra el versículo 4, ¿ya? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Significa que cuando uno que recibe la salvación ya tiene que tener el mismo corazón que está surgiendo en la iglesia, uniendo juntos, teniendo misma fe. Cuando la iglesia tiene dificultad, también cada uno tiene que tener dificultad en su corazón, como si fuera su cosa. Eso es mi cosa. Yo tengo que resolver, yo tengo que solucionar. Por ejemplo, en su casa no hay problema, entonces ya no va a dejar, sino que va a resolver. Eso es. Por eso hasta ahora nuestra iglesia, aunque estaba faltando algunas cosas, pero cada momento Dios estaba resolviendo. Dios estaba dando ayuda. Qué raro, ¿no? Es muy raro. Si no hubiera descubierto, entonces va a seguir consumiendo. El próximo mes creo que va a salir más facturas ya. Más que 300,000 pesos, ya sube hasta 400,000 pesos, ya no sabemos. Pero por medio de un hermano que está teniendo corazón y resolviendo con corazón, estaba avanzado, no tenía problema. A mí me gusta ver este trabajo, ¿no? Porque parecía que nosotros cuando estamos transmitiendo esta predicación, no es fácil observando esto, ¿no? Yo no hago, solamente yo predico. Pero hermana Bárbara está poniendo cámara, Felipe estaba poniendo cámara, y también monitor de televisión, usando internet, 3 partes, 1, 2, 3, diferentes lugares. Y lo más difícil es que después de terminar la predicación ya tiene que hacer video. Pero hoy en día una hermana, se llama Valeria Cofre, que está trabajando, haciendo video. Por eso, haciendo video nosotros podemos colgar en YouTube, en Facebook, para enviar
a los pastores. Entonces, teniendo muchos hermanos, teniendo un miembro que está trabajando junto conmigo, en aquel entonces podemos ver la ayuda de Dios y trabajo de Dios. Imagínense, ¿no? Cada noche yo estoy predicando. Esta predicación, al siguiente día, en la mañana, ya sale video para enviar a los pastores. Cada día, ¿a cuántas personas está enviando? Evangelista Christopher Muñoz. Más de 300 personas, así dice, más de 300 personas. Pero enviando a todos los estudiantes de la escuela son 480 y más de CLF y como 130. Entonces, más de 600 personas tiene que enviar, pero menos ese problema. Desde hoy ya tiene que enviar hasta 600 personas cada momento. ¿Entiende? Está saliendo la respuesta secreta, ¿no? Entonces, es decir que Dios estaba trabajando, contactando muchas personas. Aunque no sabemos muy bien quién está escuchando mi predicación. No sabemos. Pero hoy en día, ¿no? Cuando yo estaba llamando cada uno en Zoom, de repente apareció. Oh, ¿quién es usted? Ah, pastor, yo estaba recibiendo su enseñanza por medio de escuela de teología. Estaba escuchando. Pero de repente apareció. Es decir que no sabemos muy bien quién está escuchando. Pero está contactando con nosotros uno de 600 hombres. Incluye los pastores, obispos, líderes cristianos. Por eso estoy muy agradecido al Señor porque no solamente yo trabajo, sino también otros hermanos están teniendo preocupación de gasto de la iglesia, también consumo de electricidad, también una parte gasto de gas, etc. Todos los hermanos están uniendo juntos. Por eso, aunque nosotros tenemos pandemia, pero estamos sustentando. ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios para establecer la iglesia, para aumentar los hermanos, teniendo mismo corazón. Ya, veamos esta palabra, como dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 12 está saliendo dos cosas. Uno es para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes santos? Hermanos justos. Esos santos. Para perfeccionar la obra de los hermanos santos. ¿Con quién? Por los que tienen cargo que Dios había dado, como pastores, maestros, como profetas y evangelistas. También, como dice, para edificar el cuerpo de Cristo. Significa que el cuerpo no solamente existe como pecho o vientre, ¿no? Sino también cabeza, cuello, hombro, brazo, pierna, pie, dedo, mano. ¿Y cómo se dice eso? Codo también. Si no hay codo, entonces, ¿cómo puede comer? No puede comer. Hay que doblar. Hay que doblar. ¿Es cierto o no? Hay que doblar. Significa que Dios está utilizando cada uno de los miembros que había recibido la salvación. Por eso nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Dios nos dio gran amor para que sirvamos al cuerpo de Jesucristo, la cual es la iglesia. Dios me dio este corazón para que yo pueda observar la iglesia. Dios me dio este dinero
para que también yo pueda servir al Señor. Dios me dio esta salud para que yo gane. Y no solamente gane para mí mismo, sino que para servir a la iglesia. Teniendo ese corazón, la iglesia prospera. También la iglesia va a recibir la gracia de Dios para salvar más cantidad de la gente. El día de hoy, hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos envió su Hijo amado para que Él cargara todo pecado del mundo, y también cuando Jesucristo fue crucificado ya canceló el pecado de nosotros. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también fuimos justificados, santificados y perfectos. Dios nos da la promesa, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso nosotros recibimos gran amor de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Con este amor podemos formar el cuerpo de Jesucristo. También nosotros podemos tener paciencia y también humildad, mansedumbre. También podemos soportar a la gente que tiene debilidad para perfeccionar la iglesia, para que nosotros seamos miembros de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, porque cada día Dios está utilizando cada uno de los hermanos para que sirvan a la iglesia. En esta semana está iniciando el retiro espiritual. Nosotros queremos invitar a los pastores para que acompañen, que reciban la gracia del Señor. Espero que nos acompañe. Espero que el Señor bendiga a todos los que están escuchando esta predicación, participando en este culto, y también Dios les acompañe. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.